y la ruta de los grupos del crimen organizado. A propósito de eso, entonces, ahí estamos viendo las imágenes de la Casa Blanca, que ayer insistía, ¿no?, en que Nicolás Maduro lidera un cartel narcoterrorista y que Donald Trump está dispuesto a usar todos los recursos para detener la entrada de drogas al país y llevar a los responsables a la justicia. Esa frase última es importante porque cuando dice los responsables están ahí en pantalla y son los integrantes del gabinete presidencial y el propio presidente de Venezuela. Claro, y ahí bajo la excusa de todo lo que tiene que ver con el narcoterrorismo es que entonces se instalan en el mar junto el apoyo de otros países como Francia y otras naciones del Caribe. Exactamente, Trinidad y Tobago y algunas otras. Ha pedido Nicolás Maduro ayuda a las Naciones Unidas, que se plieguen a su postura, dicen ser atacados, pero respecto de lo que la Casa Blanca sigue insistiendo, que es el rol de Nicolás Maduro de liderar este cartel narcoterrorista, revisamos las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Mira. Como he dicho antes, desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es el líder fugitivo de este cartel. Hay que poner atención con lo que está diciendo también Estados Unidos respecto de Nicolás Maduro y de qué es lo que está haciendo para sumar fuerzas, hombres, a su milicia. Y es que aparentemente, dicen desde la Casa Blanca, estaría amenazando a personas, a venezolanos, con perder su trabajo, con perder los bonos, si es que no se enlistan en la milicia. Esa es una acusación que viene de Washington. Prácticos, el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo. Sí. ¿Cuál sería ahí la capacidad de Venezuela para enfrentar esa eventual, esa hipotética invasión? De igual a igual, solo tomando en cuenta las fuerzas navales que tienen, la infraestructura militar que tienen y la cantidad de personal que tienen, claramente es muy desigual. Eso por lo pronto. Venezuela requeriría, en un conflicto armado, de otras naciones que se puedan plegar a su postura. Eso es avanzando, obviamente, varios pasos respecto de lo que está ocurriendo hoy día. Pero, claro, los navíos están en el Mar Caribe, la tensión es alta y por eso es que uno empieza a pensar en qué ocurriría en caso de un enfrentamiento armado. Nos quedamos en Estados Unidos para ver esta imagen. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha anunciado una recompensa de $10 millones por información que conduzca al arresto de Iván Jesús Alfredo Guzmán. Ahí está el apellido reconocido, ¿no?, en México. El Alfredillo, ese es el apodo, y es uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, hoy preso en una de las cárceles más seguras del planeta, como es la cárcel de Colorado. Ahí están entonces las imágenes, de hecho, del propio y acá se les acusa de ser parte de los chapitos, ¿no? Los chapitos que heredaron el poderío del cártel de Sinaloa, ampliaron incluso su base de fuerzas paramilitares y también de narcotráfico en todo el norte de México, y a partir de allí entonces es que se les persigue por justamente seguir liderando, seguir manteniendo este flujo de narcotráfico enviado desde México hacia Estados Unidos. Una de las principales facciones era liderada por este hijo nada más. Ya sabemos que otra facción estaba liderada por el otro hijo que fue detenido también hace algún tiempo, sabemos, en esa redada que causó también gran conmoción en Sinaloa, porque los seguidores también de este grupo y parte de los quienes trabajan para el cartel de Sinaloa de inmediato quemaron autos, se incendiaron todo lo que había en su paso allí en Sinaloa. Bueno, Iván Guzmán, dicen las autoridades internacionales, debe ser considerado armado y peligroso porque es uno de los chapitos que queda aún en libertad. Esto es bien polémico, ¿eh? Donald Trump ha revocado la protección del servicio secreto, o sea, la seguridad personal, que el Estado le entregaba a Kamala Harris, a la ex vicepresidenta de Estados Unidos. Firmó un documento ayer Donald Trump titulado Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional, y lo que dice es autorizar a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad de Kamala Harris a partir del día 1 de septiembre, o sea, el lunes. Ya Kamala Harris podría andar por las calles, pero sin el servicio secreto protegiendo su integridad. Ahora, el hecho de haber sido vicepresidenta le permite tener protección durante un periodo, pero acotado, ¿no? 6 meses. Y acá había pasado más de 6 meses. Claro, que es lo que ocurre. Y aquí también viene otra polémica. Joe Biden firmó
de manera bastante sigilosa, los medios dicen en secreto, una orden para extender esa seguridad de Kamala Harris. Donald Trump, sabiendo esto ya de antemano, dice, bueno, el plazo son 6 meses, a partir de ahora entonces a Kamala Harris no le corresponde seguir con su seguridad. Entonces, claro, en rigor parece ser en la práctica, una medida habitual, ¿no? ¿Cuál es el punto? Y donde hay una segunda lectura, ¿no?, que hacen los medios, especialmente en Estados Unidos, y es que Kamala Harris está a punto de comenzar una gira por distintos países donde eventualmente requeriría de cierta seguridad y no la va a tener, o al menos no la va a tener proporcionada por el Estado, va a tener que pagar de su propio bolsillo la seguridad que pueda llegar a requerir. ¿Y por qué razón se le habría extendido por parte de Joe Biden esta seguridad? Aparentemente las razones que había esgrimido Joe Biden, esto todo en entorno privado, ¿no? Claro, porque no hay una declaración tenía que oficial ver justamente con los peligros a los que se podía exponer Kamala Harris una vez llegado Donald Trump a la presidencia, en un ambiente crispado. Donald Trump mismo fue objeto de un atentado, ustedes saben. Sí. Así es que, dado el momento que requiere la seguridad de las altas figuras o de figuras de personas de alta figuración política, quiero decir, en Estados Unidos, es que Biden habría considerado que era necesario extender esa seguridad que ahora ha sido cancelada. Imágenes desde Turquía, pongan atención, un camión fuera de control, ahí va y choca contra una caseta de peaje. Ahí está la imagen, atropelló a algunos transeúntes, lamentablemente, y después choca también un vehículo policial que estaba justo allí, en ese lugar, en Estambul, en la ciudad más populosa de Turquía. 3 personas heridas, pudo ser peor, porque la envergadura del camión era gigante, ¿no? 3 personas heridas que fueron trasladadas al hospital. No hubo víctimas fatales. Pero se desconocen más detalles de por qué pierde el control del camión. Además, bueno, iba claramente con mucha velocidad. Sí, no logra detenerse ahí frente al peaje. El conductor fue interrogado por las autoridades policiales. Hasta ahora no hemos conocido el contenido de ese interrogatorio, de esa declaración del conductor, que estaba sin haber consumido alcohol. Y por lo tanto pudo haber habido 2 situaciones, que era el exceso de velocidad, una conducción temeraria en este caso, que es aparentemente lo que ocurrió en ese lugar, pero todavía esto en pleno desarrollo, en plena investigación. Lo cierto es que había una persona allí caminando, ustedes ven, hay otras personas en la caseta de peaje. Afortunadamente no hubo heridos, otro policía que alcanza a escapar del auto, que es impactado allí también por ese camión. Y en Texas, un vehículo se estrelló contra un restaurante, ahí está la imagen, en la ciudad de Irving. 2 personas heridas, ustedes ven allí que hay 2 personas que caen de hecho al suelo, producto de que el vehículo impacta la puerta, la mampara, ¿no? Arrasa con todo también, mesas, sillas, lo que hubiese. Ha ocurrido varias veces esto, especialmente en algunos países donde los conductores suelen provocar el mismo accidente, ¿no? Claro. Confundir pedales, acelerar en vez de frenar. Tú has traído varios de estos ejemplos. Claro. Ante lo cual, no hay que sentarse en los restaurantes tan cerca de la calle, en el lado que da hacia la calle. Esa es la reflexión, claro. De lo que me acabo de convencer. Después de con todas estas imágenes que tú nos sueles traer. Después de tanta evidencia. Es que es cierto, es verdad. Varias veces se ha repetido la misma situación en distintos países. Y la tesis policial termina siendo la misma, ¿no? Conductores que se equivocan de pedal y terminan causando este tipo de incidentes. Vamos a ir a una